que es el concepto de intensidad. ¿Ok? ¿Qué dijimos la clase pasada que era la intensidad? La intensidad dijimos que básicamente es qué tan fuerte suena un sonido, ¿verdad? Es lo que nosotros les había comentado vulgarmente en la vida cotidiana llamamos volumen, bajando, subir el volumen de la televisión. Cuando nosotros hablamos de subir o bajar el volumen de la televisión, estamos haciendo referencia a una cualidad que tiene el sonido, que es su intensidad, ¿sí? En realidad, técnicamente, hablando bien, tendríamos que decir bajando, subirme la intensidad de la tele, ¿sí? El volumen en realidad es una magnitud acústica que no existe, ¿sí? El volumen está para nosotros en metros cúbicos, es largo, ancho por altura, pero no hace referencia a qué intensidad o a qué tan fuerte suena algo. Entonces, esa intensidad para nosotros es qué tan fuerte suena algo. En física se denomina con una I y se mide en una unidad que son los watts sobre metro cuadrado. O sea que todo lo que nosotros veamos que son tantos watts sobre metro cuadrado, estamos hablando de qué tan fuerte suena algo, es su intensidad. Ahora, no es la única variable importante con la que vamos a trabajar. Hay otra más que va de la mano y que es la potencia. Esto ustedes de esta palabra, aunque no hayan hecho acústico, la conocen de escuchar por ahí tantos watts de potencia, ¿verdad? Cuando vemos un equipo de audio o lo que fuera y nos hablan de watts de potencia y demás, es una palabra muy conocida. Justamente la potencia se denomina W, ¿tá? Y su unidad son los watts. Entonces, es muy importante que nosotros ahora entendamos la diferencia que hay entre intensidad de una fuente y potencia de una fuente. ¿Bien? Porque están relacionadas, pero no son lo mismo y tienden a confundirlas por lo general, ¿sí? O sea, a no entender bien cuál es su diferencia, son completamente distintas. Primero que nada, una de las cosas que yo les voy a decir es que la intensidad es una variable que depende exclusivamente del receptor. Eso punto número uno. Mientras que la potencia es una variable que va a depender exclusivamente de la fuente. ¿Bien? Y para entender esto, les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con acústico, pero que es un ejemplo al que estamos más acostumbrados. ¿Sí? Supongamos que vamos al supermercado a comprar una bombita de luz, ¿no? Ustedes cuando van a comprar una bombita de luz, ¿por qué propiedad o cualidad eligen a la bombita? ¿En qué se fijan? Los watts. En los watts. Por lo general es raro que vos vayas al supermercado y digas, me voy a comprar una bombita de 2000 lux, ¿no? Claro. Por lo general nosotros vamos al supermercado y elegimos la bombita, como dijeron por ahí, por su potencia, por sus watts. O sea, quiero la bombita, voy a cambiar la bombita del baño y bueno, y voy a comprarla de 60 watts, ¿no? La de 100 no, porque la de 100 es mucho para el baño. ¿Es así o no es así el razonamiento? ¿No? Sí, hoy. Ahora, si yo a ustedes les muestro estas dos bombitas y no les digo qué potencia tienen, ¿saben reconocer cuál es la de 60 y cuál es la de 100? O sea, imagínense que yo las agarro acá en la mano, acá en la cámara y les digo, hola, ¿cuál es cuál? No ¿Saben reconocerlas? No. No sabemos qué potencia tienen. ¿Por qué es eso? Porque en realidad el ser humano no es capaz de percibir potencia. ¿Ok? La potencia, por eso digo en la diapositiva anterior, que es una propiedad que es de la fuente. Es una propiedad exclusiva de la fuente. El ser humano no es capaz de percibir potencia. ¿Ok? Ahora, yo me llevo las dos bombitas a casa y las pongo en el plafón, prendo la luz. ¿Puedo ver la diferencia? Sí, claro. Se ve la diferencia. O sea, veo que una ilumina más que la otra. Y da más calor, capaz, también. Bueno, también, pero básicamente no es la propiedad que en este momento me interesa.
básicamente lo que veo es que una genera más luz que la otra, ¿ok? Entonces, ¿ahí qué es lo que nosotros estamos percibiendo? Ahí estamos percibiendo la intensidad de la bombita. O sea, la luz que esta bombita genera con esa potencia. ¿Se entiende? O sea, las fuentes, en este caso la bombita, con esa potencia, con esos 60 watts, va a generar una determinada intensidad, una determinada luz. Mientras que la de 100 watts va a generar otra intensidad diferente. Y el ser humano lo que percibe es la intensidad, no la potencia. ¿Se entiende esta diferencia? En acústico es exactamente igual, solo que no con una bombita, con una fuente acústica. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes fuentes, esas fuentes tienen una determinada potencia en watts que nosotros no la percibimos, no es lo que escucha el receptor, esa potencia, ¿ah? Y esa fuente con esa potencia genera una intensidad, y esa intensidad, como dijimos hoy, es lo que percibe el receptor, mientras que la potencia es una propiedad de la fuente. ¿Queda claro? O sea, yendo a un ejemplo acústico, sería como mirar un equipo de audio en una góndola. Yo estoy ahí en Multiahorrogar, tengo 2 equipos de audio. A mí este equipo de audio me dicen que es de 100 watts y este otro de 200 watts, pero yo los miro y si no me dijeran eso, no sé cuál suena más que otro. Ahora yo los prendo, le doy volumen y ahí me doy cuenta, ¿sí? ¿Cuál de esos dos suena más? ¿Se entiende esto? Lo que yo percibo es la intensidad que esa fuente produce con esa potencia. Obviamente, la regla es que a mayor potencia, mayor intensidad puede generar esa fuente. ¿Se entiende? Esa es como la regla general. Bien. Además, ¿qué otra cosa importante tienen que saber de esto? Lo que hay que saber de esto es que la potencia es constante. O sea, la bombita tiene 60 watts, ¿no? Si yo la pongo en el living, ¿cuántos watts tiene? 60. Si la pongo en el baño, Lo mismo. si estoy a 5, 10 o 20 metros de la bombita, ¿cuántos watts tiene? Y la bombita lo mismo. Lo mismo. O sea, a eso voy. Una fuente tiene una determinada potencia y esa potencia es constante, no cambia nunca. ¿Ok? No importa lo que pase, esa fuente sigue teniendo 60 watts, por ejemplo, en el caso de la bombita. ¿Queda claro? Sin embargo, lo que yo percibo, perdón, escribo porque me faltó la diapositiva. ¿Cómo es? Variable. Yo percibo la misma luz a 5, a 10 o a 20 metros de la bombita. No, la luz no genera, o sea, la luz no es la misma a 5, 10 o 20 metros de la bombita. La luz que genera una bombita no es lo mismo en el baño que en el living. ¿Se entiende? O sea, la intensidad es variable. Lo que percibe el receptor de una fuente es variable. Sin embargo, la potencia es constante, no cambia. Y esto es una cosa que es muy importante a nivel teórico para resolver ejercicios. Si a mí un ejercicio cualquiera me dicen que yo tengo una fuente que es de 60 watts, ¿sí? Esa fuente va a tener 60 watts para todo el ejercicio. No importa lo que pase, porque no cambia. Si yo a la fuente me la llevo para otro lugar, 60 watts. Si yo a la fuente la encierro entre paredes, 60 watts. Lo que va a cambiar es el sonido, la intensidad que percibe el receptor. ¿Se entiende? No su potencia. Esto es súper importante. Y que por lo general es un error que ustedes cometen de que, por ejemplo, yo tengo una fuente de 60 watts y calculo lo que percibe el receptor a 5 metros. ¿Tá? Después el receptor está a 20 metros y es como que quiero volver a calcular una potencia. Y eso está mal, porque la potencia es la misma, porque la fuente es la misma.
Lo que va a cambiar es que tengo que volver a calcular la intensidad, lo que percibe ese receptor a 20 metros. ¿Se entiende? Igual son cositas que de a poco, obviamente, a medida que vayamos haciendo práctico, las vamos a ir destacando y recalcando, pero bueno, es importante que lo tengan en cuenta. Les comento también que I0 es lo que nosotros conocemos como intensidad umbral. I0, ¿qué es la intensidad umbral? La intensidad umbral es la mínima intensidad que es capaz de percibir el oído. O sea, si el oído está expuesto a un sonido de 1 por 10 a la menos 12 o menos, no escuchamos nada. O sea, el oído precisa un estímulo superior a la intensidad umbral para poder escuchar algo. ¿Se entiende? O sea, un sonido de 1 por 10 a la menos 12 o menos es inaudible. Esa es la intensidad umbral. Es lo mínimo que es capaz de escuchar el oído humano. ¿Está? Y lo mismo pasa con la potencia umbral. Una fuente necesita más de 1 por 10 a la menos 12 watts para poder generar un sonido audible. ¿Está? Estos dos números son constantes que van a aparecer en unas fórmulas que vamos a ver ahora en breve. Por eso son números importantes. También están en el formulómetro, no hay que aprenderlos de memoria. ¿Está? Muy bien. Sigo adelante, cambio de diapositiva. Cualquier cosa me avisa. Pasamos al gran tema del día de hoy, que es hablar de los niveles sonoros. Graham Bell, fulanito conocido por todos nosotros por su invento del teléfono, por ejemplo, entre tantos otros, es un fulano que dedicó gran parte de su vida a todo este estudio de las ondas, del sonido, etcétera, etcétera, intensidad, potencia. Y Graham Bell encontró que había ciertas cosas en las variables estas que vimos recién que no le gustaban. O sea, dijo, no me gusta, por ejemplo, ¿no? Obviamente esto no es lo que me interesa, no me gusta que si yo no escucho nada, haya 1 por 10 a la menos 12. Por lo general nosotros asociamos el no escuchar nada a qué número. Si tuvieran que decir un número, no escucho nada. 0, ¿no? O sea, yo bajo la tele, volumen 0, no escucho nada. Estamos acostumbrados a que no escuchar nada es 0. Entonces a Graham Bell le molestaba que yo tengo 1 por 10 a la menos 12 y no escucho nada. O sea, ¿por qué 1 por 10 a la menos 12 y no 0? Por ejemplo. Después lo otro que le molestaba, por ejemplo, son estos números horribles. Van a ver que en acústica las intensidades y las potencias son números que tienen varios ceros después de la coma. Y todos sabemos que trabajar con estos números es medio feo. 0,000, andar contando la coma, cuánto la corro, no sé qué. O sea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Graham Bell? Graham Bell inventó una forma alternativa de trabajar con la intensidad y la potencia, a la que denominó niveles sonoros. Y esta es la forma en la que trabajamos al día de hoy con la intensidad y la potencia. ¿Sí? Los niveles sonoros los vamos a encontrar como L, que justamente viene del inglés level, ¿ok? También se pueden encontrar como NS, pero eso es menos común. El profesor usa L, que es lo más corto, por lo general lo más universal, pero por ahí en algún libro, algunas cosas pueden ver escrito NS, es lo mismo, es nivel sonoro en español. Y entonces, ¿qué hizo Graham Bell? Inventó el nivel de intensidad e inventó el nivel de potencia. O sea, a esas dos magnitudes que teníamos hace un rato les puso una L adelante. Aparentemente no simplificó nada, ¿no? Porque tenemos intensidad y potencia, y ahora tenemos nivel de intensidad, nivel de potencia, y todavía ahí con una fórmula que es muy extraña. 10 logaritmo
de I sobre I0 y 10 logaritmo de W sobre W0. Pero estas fórmulas que están acá intentan ser una pequeña simplificación de lo que veíamos recién. Obviamente que yo no voy a explicar el porqué de todas las fórmulas ni las demostraciones en el curso porque no tiene sentido, pero sí me voy a detener a explicarles un par de cosas de estas fórmulas que son interesantes para tener en cuenta y porque nos van a explicar algo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, estas fórmulas no son un capricho, tienen un porqué, obviamente. Primero que nada, acá Graham Bell lo que hizo fue poner I dividido I0 o W sobre W0. ¿Por qué hizo esto? Piensen que si yo tengo un sonido de 1 por 10 a la menos 12, que en teoría es cuando yo a partir de ahí no escucho nada, 1 por 10 a la menos 12, si el sonido tiene 1 por 10 a la menos 12 y yo eso lo divido entre 1 por 10 a la menos 12, ¿cuánto me da? 1. ¿Y logaritmo de 1 cuánto es? 0. Entonces el nivel da 0. O sea, ahí Graham Bell lo que hizo fue darse el lujo y cumplir su capricho de que cuando yo no escucho nada el nivel da 0. ¿Ok? 0. Chao. Entonces, solución número 1. Después, ¿qué hizo? Agregó el logaritmo. Y este logaritmo, que en realidad vamos a ver que es una cosa que nos complica un poco, ¿tá? Intentó hacer una simplificación también. Ahora les digo lo de la magnitud. La simplificación es la siguiente. La intensidad y la potencia que vimos hace un rato son lo que nosotros llamamos magnitudes aritméticas lineales. O sea, no los quiero complicar,